Uno. Iniciamos. ¿Listo? Sí, Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos comenzando con nuestra sesión semanal aquí de La Letra Suelta y hoy vamos a tocar un tema pues polémico. Después de algunas semanas de tomarnos un breve descanso y de analizar algunos temas, bueno, pues vamos a comenzar con un tema que habíamos sido pospuesto, porque no encontrábamos la manera un poco de llegarle, pero bueno, ya encontramos la manera y pues vamos a irlo resolviendo poco a poco. Entonces, espero que les haya gustado las sesiones anteriores. En estas sesiones vamos a empezar a hacer algún tipo de reflexiones sobre cosas un poco con mayor vigencia, con cosas que las que estamos coincidiendo y viviendo, entonces aprovechar el espacio para trabajar este tipo de temáticas. Y entonces una que nos dio a través de un debate caluroso acerca de que las vacunas y el COVID y cómo se están resolviendo este problema de las vacunas en esta pandemia, pues decidimos hablar de las pseudociencias. Y las pseudociencias vistas desde un punto de vista, vamos a revisarlas, cómo han ido surgiendo, cuál es el público al cual van más dirigidas estas, quién las acepta más, quién no, cómo las usan políticamente, cómo se han utilizado históricamente estos y cómo también a veces el campo de división entre una pseudociencia y una ciencia, el campo epistemológico, pues es un poco difícil de llegar. Tanto así que vamos a cerrar con un pequeño debate acerca de una disciplina que algunos le llaman ciencia algunos y la toman muy en serio y algunos le llaman pseudociencia y también se toman muy en serio ello. Entonces vamos a terminar con ello. Ese es un poco lo que vamos a ver. Entonces, bueno, sí, sí, este programa está recomendado, pues, sobre todo para la gente que tiene aspecto crítico y puede comentar las cosas, pero, por ejemplo, si eres de los que creen en este tipo de cosas, por ejemplo, que la toma del Capitolio y que todo ello, bueno, pues este programa no es para ti, ¿no? Si crees en las teorías de QAnon, en las teorías del nuevo orden mundial y que están organizándose una nueva sociedad a través de conspiraciones secretas entre los millonarios, la G5, Bill Gates y todo ese asunto, tampoco es para ti este programa. Si también crees en los ovnis, crees que están los reptilianos, y crees que están los grises y que nos domina un orden de seres venidos del espacio y todo esto, pues tampoco este programa es para ti. Sí, también eres de los que asisten a las marchas anti-COVID acerca de que piensan que el COVID no existe, que es una fantasía, que es una dictadura del miedo para la gente, para que la gente se espante y mantener un nuevo orden mundial. Todo ello, tampoco este programa es para ti, ¿no? Y tampoco lo va a hacer si eres de los que piensan que la Tierra es plana, que es una mera fantasía, el asunto de que la Tierra sea se redonda y que gira a través del Sol y todo este asunto. Si piensas que el terraplanismo es la onda, pues tampoco este programa es para ti. Y finalmente, si piensas que las vacunas te van a causar autismo, van a causar problemas, te van a dejar, te van a inyectar un chip o genoma extraterrestre, entonces, bueno, tampoco este programa es para ti. ¿Y por qué no es para ti? Pues porque obviamente lo que nosotros vamos a hablar es acerca de la pseudociencia y de cómo se contrapone con las creencias, con estas creencias, que básicamente son creencias, en métodos, contra los métodos. Y entonces nosotros cuando hablamos en este caso de una pseudociencia, entonces hablamos acerca de esa práctica o esa creencia, en este caso, que es presentada como científica, ¿no? Y fáctica, pero es incompatible con el método científico, es decir, no tienen
ninguna metodología, ¿no? Entonces, las pseudociencias a menudo se caracterizan por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas, infalsables, ¿no? Siempre tienen esta dependencia en el sesgo de la confirmación en el lugar de las pruebas, en lugar de pruebas rigurosas, ¿no? Tienen muy poca o nula disposición por parte de los seguidores a aceptar evaluaciones expertas externas por parte de expertos en la materia que tocan, y sobre todo lo que caracteriza a las pseudociencias es la ausencia de procedimientos sistemáticos para el desarrollo de teorías. Entonces, básicamente, las pseudociencias, cuando nosotros las vemos, tenemos este cuadrito que nos puede ayudar a explicar un poco cómo la ciencia va a partir de aquí estamos haciendo una cuestión, una síntesis muy apretada de lo que es el método científico, pero en contradicción con lo que no hace la pseudociencia. Entonces, si nosotros vemos, donde se quedan atoradas es en la parte de la experimentación en la teoría, es decir, la pseudociencia simplemente no le interesa hacerla, no lo hace, no lo hace. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta aquí en esta parte, ¿no? En esta parte aquí de la ciencia, que la ciencia se diferencia de la revelación, de la teología o de la espiritualidad de los, digamos, las primeras iniciaciones religiosas o las creencias, y que han perdurado y que estas ofrecen o han ido ofreciendo a lo largo del tiempo un entendimiento de la realidad en este caso. Y basado en dioses, mitos, todas estas creencias, ¿no? Mitológicas, bíblicas, del Corán, del Vedas, en fin, todo esto. Y la ciencia no, la ciencia nos da un entendimiento de la realidad a través de este conocimiento obtenido a través de investigación y experimentación empírica. Entonces, obviamente, este es un problema complicado porque la divulgación científica, sobre todo la tendenciosa, entonces puede nublar, ¿no? Las fronteras entre la ciencia y la pseudociencia a un público general, y aparte puede caer en las barreras de la ciencia ficción, ¿no? Como es la parte de la dianética. Y algunas pseudociencias, lamentablemente, tienen un gran arraigo entre la sociedad, entre la población, pero también entre periodistas y incluso profesores, ¿no? Que predican este tipo de conocimientos, este tipo de pseudociencia. Entonces es muy común ver a reporteros, ahora que estamos en COVID, ¿no? Periodistas con un sesgo político. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba la pandemia en sus inicios, cuántos videos salieron de periodistas, así entrevistando a médicos y algunos médicos que no de dudosa calidad, y ellos se compraban las teorías, ¿no? Tanto así que empezaron a hacer el golpeteo político. Entonces, obviamente, las pseudociencias y su forma de ver el mundo, pues no tienen un límite específico de a qué personas van a caer. Pueden, insisto, pueden seducir hasta el más brillante, ¿no? Y muchos de los que vemos nosotros aquí en esta imagen, pues podemos ver aquí algunas, vamos a ampliar, vamos a ver el catálogo más grande después, pero podemos ver, por ejemplo, aquí algunos ejemplos de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pseudociencias, podemos hablar de la astrología, la numerología, los poderes místicos, el creacionismo, ¿no? Aquí muy en boga. Este último, en las teorías de la conspiración del estado profundo, este estado que domina todo el mundo, hasta el motor magnético del movimiento perpetuo que genera energía, ¿no? Infinita y nunca se acaba. Esta cuestión que estuvo muy de moda por ahí de los 80 de los niños índigo, que era fascinante ver a las mamás decir que tenían hijos índigo, ¿no? Para pensar que tenían hijos especiales cuando a lo mejor tenían algún hijo con algún tipo de trastorno, perdón, como autismo, ¿no? La cripsología, que está muy de moda, sobre todo con estos cazadores del monstruo del lago Ness o Pie Grande y todo ello, que se lo toman muy en serio esto. Esto de la ley de la atracción, bueno, ¿quién no cayó en algún momento en esta cosa
de pensar y que está muy arraigada, incluso en estos cursos de para señoras ricas o tipo Nexium, este tipo de sectores financieros de hombres ricos y que esclavizaban mujeres, que piensan que la teoría de la atracción, es decir, que yo pensando que voy a ser rico, simplemente por pensarlo, el universo va a hacer las cosas para que se vuelvan. Es lo que le llaman la cuestión de conspirar, que el universo conspire a tu favor o sobre todo la palabra de moda, decretar, ¿no? Decretar que el mundo se vuelva como tú quieres. Entonces, tiene cantidad de fans esto. Y la cuestión de, por ejemplo, los alienígenas ancestrales, que bueno, hasta History Channel tiene un programa dedicado a ello, ¿no? Y que hacen una cuestión tan simpática. Y yo revisando esto, encontré cantidad de páginas de Facebook dedicadas a la cuestión de hacer lo que le llaman arqueología espacial o arqueología ufólica, algo así, donde se dedicaban a revisar, según ellos, piedras encontradas, piedras arqueológicas encontradas y donde se ven, por ejemplo, tipo mayas, pero con rostros alienígenas y todo. Obviamente inventadas, ¿no? Obviamente hechas en un taller y hay cantidad de personas que ven cómo las están haciendo y luego las entierran o las procesan para darles un matiz de que son antiguas y todo. Bueno, también vamos a ver cuestiones como el Feng Shui, muy discutibles, acerca de, vamos a ver por qué es una pseudociencia, la homeopatía, increíblemente discutida, y la homeopatía es como una de estas pseudociencias elegantes. ¿Por qué? Pues porque se ha colado tanto a la ciencia que, bueno, hasta el Poli tiene una escuela de homeopatía, ¿no? Y la ufología, la cuestión de los ovnis, el negacionismo, esto de negar todo, negar las vacunas, negar el holocausto, todo ello, y algo que estuvo muy de moda en el 2012 y bueno, que ahora pues también tiene su parte, esta cuestión de las teorías apocalípticas, las teorías del fin del mundo. Entonces, bueno, este es solo un pequeño catálogo de todo lo que vamos a poder revisar como pseudociencia. Y entonces, un problema que deseamos es que separar la ciencia de la pseudociencia tiene implicaciones no nada más a nivel epistemológico, también tiene un problema de sesgo político, en este caso, y hasta filosófico, porque distinguir entre ambas tiene una importancia práctica en áreas como, por ejemplo, la medicina, el peritaje judicial, las políticas ambientales o la educación en ciencias. Por ejemplo, el peritaje judicial, tenemos la grafología, esta pseudociencia que trata de demostrar que a través de nuestra firma o de nuestros rasgos o de cómo escribamos puede determinar nuestras características de personalidad, si somos felices, si somos amables, y todo a partir de nuestra firma. O las políticas ambientales, por ejemplo, esta cuestión del negacionismo del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, de negarlo, ¿no? Como lo hizo la administración Trump, y con las consecuencias evidentes que tenemos. Una de ellas, pues, prácticamente es esta pandemia, ¿no? Entonces, lidiar un poco con esta parte de la educación científica que recibimos en la escuela y con que generar, en este caso, personas con criterios científicos críticos, pues obviamente sí es difícil, ¿no? Sí es difícil en el sentido de que tenemos que tratarles de enseñar a diferenciar los hechos de las teorías, de las creencias pseudocientíficas y, por ejemplo, enseñarles los desde niños, por ejemplo, que hay cuestiones como la astrología, la alquimia, la charlatanería, las creencias ocultistas, que tienen a menudo muchas falacias con los conceptos científicos, pero enseñarles a diferenciar entre esto y un conocimiento científico verdadero. El problema de esto es que a veces nosotros, si creemos en estas pseudociencias o creemos así de poquito, pues ya le metemos, obviamente, matiz también a nuestros temas. Entonces, las pseudociencias se han podido utilizar de maneras políticas, incluso los casos muy comunes como los nazis, ¿no? Que los nazis utilizaron cantidad de pseudociencias, alteraron documentos de escritores
filosóficos, alteraron datos científicos para crear toda su cosmogonía y toda su filosofía, por ejemplo. Entonces, ese es el peligro que tenemos cuando manejamos pseudociencias. Una de ellas, una de las primeras que podemos entender cómo tuvieron un uso que a la fecha tiene un revival, es decir, estamos utilizando los mismos elementos que se utilizaban entonces. Entonces, por ejemplo, la palabra pseudociencias se empezó a utilizar en la 1844, ¿no? En el Northern Journal of Medicine, en un artículo que hablaba acerca de cómo curas que hacían más daño en este caso que en verdad curaban, ¿no? Curas falaces, ¿no? De charlatanes que había. Y obviamente también el fisiólogo francés, François Menguinde, en el año 1843 también registró la palabra como pseudociencia al protestar contra algo que empezó a tomarse muy en serio, que era la frenología, ¿no? Entonces la frenología es esta situación de que a través de las medidas del cerebro, del rostro y de ciertas facciones podían determinar nuestras características de personalidad, ¿no? Si éramos violentos, si éramos afables, si éramos vehementes, si éramos flemáticos, en fin, todo a partir de las mediciones de nuestro cráneo, de las orejas, de la posición de la boca, en fin, ¿no? Bueno, la frenología se utilizó tanto así que las clases pudientes para poder elegirle una esposa al hijo o al heredero recurrían a la frenología para así escogerle la esposa perfecta, ¿no? Entonces la frenología en este caso fue iniciada por médicos, ¿no? Muy curioso, y un médico, Franz Joseph Gall, en 1828, y ellos pensaban que el cerebro estaba formado por numerosos órganos y cada uno vinculado con una facultad, como la bondad, la benevolencia, ¿no? La destructividad, el amor, el odio, en fin. Algo que si nosotros lo pensamos así y pensamos en esta palabra, en esta película que aquí en México le llamaron Intensamente, eh, podemos encontrar nexos ahí, ¿no? De esta cuestión, perdón, de que tenemos cuatro humores, y eso lo habíamos visto con la creencia medieval. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de la enfermedad, de esta cuestión de los cuatro humores y todo? Bueno, esto iba ligado, o sea, iba todo transformado ahí. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de la frenología, si nosotros veíamos una persona con la frente prominente, o sea, una frente muy grande, así como Lovecraft en su época, así con una frentota, ¿no? Ahí pensamos que teníamos los órganos perceptivos y indicaba eso, que tenía un intelecto, en este caso, impresionante, ¿no? Pero si teníamos una protuberancia, especie aquí de chipotes, ¿no? Especie de cuernos, entonces seríamos que teníamos un sentido de la moral alterado. Y obviamente la expresión de los cornudos, bueno, pues un poco sale de ahí, ¿no? Bueno, no sale de ahí, pero bueno, se relaciona. Entonces, obviamente los frenólogos, al pensar, si vemos en la ilustración, ¿no? Donde tenemos, ¿no? La continuidad, el trabajo, la amistad, las relaciones, el amor, la destructividad, la continuidad, el amor conyugal, ¿no? En este caso, el amor pasional, la felicidad. Todo esto en esta imagen nos podemos dar cuenta donde ellos pensaban que estaba localizado con cada una de las cosas que ahora con una ciencia bien, como es las neurociencias, en este caso, que también hay charlatanes de las pseudociencias, también hay que decirlo, también han ido, digamos, encontrando y viendo que estos verdaderamente eran unos, no tenían ni la menor idea de lo que hacían. Pero curiosamente, y lo vamos a ver más adelante, esto dio pie a que surgieran, por ejemplo, las neurociencias, ¿no? Para desmentir todas estas tonterías. Entonces, una de las cosas de la frenología era esto, ¿no? Era educar a los débiles de mente. Entonces, obviamente hicieron una escuela, ¿no? Era la escuela frenológica, existió en la India, en Calcuta, en 1825, y obviamente la creó un médico inglés, ¿no? De la Compañía de las Indias Orientales, estas con las cuales lucha, en este caso, Jack Sparrow, ¿no? El de los piratas.
que existió esta compañía de las Indias Orientales. Entonces, este doctor, ¿no? George Murray Patterson, el director de esta primera escuela, él estaba obsesionado con la malleabilidad del cerebro y sospechaba que la educación de la gente de la India, de los indios, podía cambiar con la organización física de la mente. Entonces, usó una cantidad de experimentos. Entonces, por ejemplo, todas las mañanas inventaron unos calibradores, ¿no? Que medían el cráneo y todas las mañanas se los medían, ¿no? Y entonces, obviamente, después de 6 meses de estarle midiendo, este médico pensó que había estas zonas que se podían manipular, ¿no? Y un poco haciéndoles ahí cosas y masajes y todo, ellos pensaban que podían manipularlo y mejorar. Entonces tenían sus esquemas como este, ¿no? Por ejemplo, tenían sus esquemas para determinar a la gente negra, a la gente blanca, a la gente asiática a partir de estas medidas que tenían. Entonces, obviamente, estos fueron utilizados por los esclavistas, por los, en este caso en Estados Unidos, donde encontró gran eco esta teoría para poder determinar el asunto de que ellos, los blancos, ¿no? Usaban a los negros, pues porque los negros eran considerados de baja capacidad intelectual. Entonces, según la frenología, pues solamente servían para los trabajos manuales fuertes. Entonces, obviamente, en las plantaciones del sur, imagínense en Missouri, ¿no? En este caso, en los ríos en Kentucky, ¿no? Estas teorías pues encontraron un eco impresionante. Entonces y la gente iba dando temas, ¿no? Entonces incluso un médico apellidado Caldwell, ¿no? Un médico de Kentucky se subía a los barcos a recorrer el río, en este caso el río Mississippi, y iba dando conferencias a los hacendados blancos de esto, ¿no? De sus descubrimientos, de cómo tratar a la gente negra. Entonces, por ejemplo, él decía que los órganos intelectuales de la gente africana pues eran pequeños. Entonces obviamente, y eran pequeños sus órganos, pero eran amplios sus órganos animales. Entonces obviamente esto determinaba que no tenían que ser ni libres y solamente tenían que ser esclavos para el trabajo manual. O sea, y esto era lo que se creía, era lo que se pensaba que era lo correcto. Entonces, pues cuando vemos el uso de la pseudociencia como un uso político y económico bastante severo, ¿no? Entonces, obviamente, sí, la parte de la pseudociencia y pues hizo que con el tiempo estas teorías, por ejemplo, fueran creciendo, se fueran difundiendo y, por ejemplo, hasta la cuestión de los mismos nazis ocuparon muchas de estas teorías para justificar el asunto de que ellos eran la raza pura, de que ellos eran así la raza que debería dominar el mundo en comparación con las razas de abajo. Entonces, hagamos un así breve paréntesis, pensando no en la frenología como tal, ya porque ya ha quedado desacreditada totalmente, pero pensemos esto en la función del darwinismo social. Por ejemplo, esta cuestión de que el debate que se hacía de la piel, ¿no? De que las personas de color blanco ganan más que las personas de color oscuro o que los puestos de trabajo se los dan a gente de color blanca, que oscuro, pero no nada más eso, estas cuestiones acerca de que la cara y que la simetría y que el número áureo y que a la gente que tiene una mejor proporción tiene los mejores trabajos y a nosotros no. Entonces también caemos en la parte también esta de la pseudociencia, pero sobre todo la justificamos en el asunto de que nosotros pensamos que así es, ¿no? Entonces, cuando vemos estos términos simpáticos que luego ya no lo son tanto en las redes sociales de como el Huachican, ¿no? Y sus frases y todo, asumimos que así debe de ser. Y entonces somos un poco frenológicos, sin pensar un poco en el cerebro, ¿no? Nos vemos frenológicos en el sentido social, es decir, que por las características que vemos de una persona pensamos que va a tener, que va a actuar así, ¿no? Tanto blancos, morenos, personas asiáticas, africanos, europeos, barbones o no, en fin, empezamos a aplicar las mismas características. Decimos, no, es que los barbones actúan así, ¿no? No, es que los negros son así y todo. Entonces, de alguna manera,
la frenología está desacreditada como pseudociencia, pero, como ciencia, perdón, pero sin embargo nosotros seguimos actuando de alguna manera en lo social así, ¿no? Ahora, Karl Popper, uno de estos filósofos de la ciencia tan importantes, él a mediados del siglo XX, él empezó a estudiar este fenómeno de la falsabilidad, ¿no? Que él llamaba la falsabilidad de entre la ciencia y la no ciencia. Entonces, él con esto es una especie de método que él hace para poder distinguir entre lo que es una ciencia o tiene todos los elementos para generarse como ciencia y algo que no lo fuera, ¿no? Una pseudociencia. Entonces, él hace un método, ¿no?, de la falsibilidad y dice que un resultado es falseable cuando puede ser demostrado como erróneo, ¿no? Es decir, cuando puede diseñarse un experimento teórico con el que se puede demostrar que es falso. Por ejemplo, de este modo, las afirmaciones falseables pueden ser consideradas como ciencia. Este es algo que aprende cualquier estudiante de primer semestre en metodología de la investigación, ¿no? Pero algo que es no falseable se considera no ciencia. Entonces, el ejemplo que nos pone Popper es este, ¿no? La afirmación de que Dios creó el universo puede ser cierta o falsa, pero no puede diseñarse ningún experimento que demuestre una cosa u otra. Simplemente está más allá de la capacidad de la ciencia. Por lo tanto, no es falseable y por lo tanto es no ciencia, ¿no? Entonces, Popper ponía, por ejemplo, la astrología y el psicoanálisis, que ahí nos vamos a meter, nos vamos a aventar un tiro con esto del psicoanálisis como ejemplos de las pseudociencias. Y no nada más Popper, después en este caso Mario Bunge también afirma esto, ¿no? Y hay una gran cantidad de teóricos de la ciencia que afirman que finalmente el psicoanálisis entra en los esquemas de la pseudociencia. Y ponía entonces en el ejemplo ponía al psicoanálisis y a la astrología contra la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Como ejemplo de ciencia. Y a partir de ahí hizo formulaciones no científicas en categorías filosóficas, matemáticas, mitológicas, religiosas, metafísicas, para poder definir en este caso el margen epistemológico de cada ciencia, ¿no? Entonces, obviamente a Popper le debemos este asunto. Pero ahora, tampoco hay que pensar que la parte de las pseudociencias son algo terrible, ¿no? Porque muchas de las ciencias actuales, en este caso que tenemos ahora, comenzaron como pseudociencias. Entonces, y a veces fueron procesos lentos, a veces fueron procesos más elaborados, pero fueron procesos que se ayudaron. Entonces, por ejemplo, la astrología, ¿no? Esta cuestión de leer los signos, el Aries, Tauro y todo ese asunto, pues obviamente dio pie para que surgiera la astronomía, es decir, ya el estudio verificable, medido y todo este asunto de las estrellas, de los astros, del cosmos, ¿no? Entonces, ahí hay una. En el caso de la gente de química, pues sabe perfectamente que el origen de la química es la alquimia, ¿no? Que hay algunas que se quedaron, sí, ¿no? En este caso, porque algunos practicantes de estas pseudociencias se quedaron en la separación, ¿no? O sea, se quedaron sin evolucionar y por lo tanto, por eso continúa existiendo la astrología y por eso aún en el siglo XXI, en el 2021, hay gente que sigue practicando la alquimia como se practicaba en la Edad Media. En este caso, hay algunas pseudociencias que han ido evolucionando, pero a veces de manera más lenta, y obviamente una de ellas pues, es el caso de la medicina, que empezó a tomar la cuestión de las hierbas, los ritos tradicionales y todo ello, y ha evolucionado, ¿no? Y entonces ahora pues la medicina tiene todo un proceso científico, todo un proceso atrás de ella, ¿no? Entonces ha habido, sin embargo, algunas que han quedado como, que son pseudociencias, pero pues han quedado ahí como decíamos, elegantes, que han quedado ahí marcadas. Entonces, por ejemplo, pues quedan ahí porque hay gente que puede en toda una cuestión de práctica, lo hace de buena fe, ¿no? Incluso,
Entonces, por ejemplo, lo podemos ver con la parte de la homeopatía en este caso, ¿no? Ahí hay científicos que tienen una formación científica desde la académica, les digo que pues, está la escuela del Poli, ¿no? Y ellos no son fraudulentos porque no tienen la intención de engañar, ¿no? Pero sí tienen una formación sesgada y una información académica equivocada. Pero hay otros, ¿no? Que son, en este caso, los falsearios de la ciencia, en este caso, que ni ellos creen en su trabajo, ni ellos utilizarían su trabajo y obtienen la pseudociencia para obtener buenos dividendos económicos, en este caso, a costa de los que pagan, ¿no? Les pagan por esto. Por ejemplo, los que quieren quitarse el mal de amores, el mal de ojos, en casos así, ¿no? Entonces, obviamente, sí, la ciencia pues tiene un lenguaje, pero la pseudociencia tiene un lenguaje todavía más complicado, ¿no? Utilizan una terminología científica que puede parecer así muy elaborada como energía, radiación, magnetismo, campos, vórtices, cuantos, ¿no? Así cuando decimos aromaterapia cuántica, ¿no? O el coaching cuántico, y uno dice, wow, ¿no? O sea, uno dice que entenderán verdaderamente que es un cuanto, ¿no? Y entonces se dedican a entrelazar, en este caso, pues toda su tontería, en este caso pseudocientífica, con verdadera información científica. Ahí está la clave donde caemos, ¿no? Que nos meten este lenguaje tan elaborado que ahí caemos. Entonces, esa es gente que sí tiene, ¿cierto? Una intención muy mala, ¿no? Entonces, una de las características que tiene la pseudociencia, en este caso, es la contraposición que tiene que ver con la actitud de los científicos, ¿no? Y los pseudocientíficos. Entonces, un científico real, ¿no? Siempre está dispuesto a revisar su teoría cuando aparecen signos que algo no funciona en ellas. En este caso, la revisa, comprueba, hace diálogos con pares, en fin, ¿no? eh, un pseudocientífico, en su caso, va a ser todo lo contrario. Se va primero a considerar dueño de la verdad, no aceptan revisar sus ideas, ni la posibilidad siquiera de estar, perdón, de estar equivocados. La teoría siempre está por encima de la experiencia y obviamente esta actitud, más que todo el rollo y todo ese asunto, es la actitud del científico la que nos lleva inmediatamente a diferenciar entre un científico real y un pseudocientífico, ¿no? Entonces, el científico siempre va a estar dispuesto al debate, un pseudocientífico va a estar siempre negado y él siempre tiene la última palabra, ¿no? Y siempre va a llegar, siempre sus argumentos van a terminar siendo ataques ad hominem, ¿no? Es decir, a la persona. No va a terminar atacando las ideas, sino a las personas. Entonces, obviamente, las pseudociencias gozan de una salud cabal en este momento, o sea, y este es un problema que nos debería de preocupar, porque gozan de una salud impresionante en el sentido de que a la fecha estamos rodeados, vamos a hacer un catálogo, pero tenemos una gran cantidad de pseudociencias con gente que está dispuesta a pagar cantidad de dinero y creerle y todo, a costa de su salud, a costa de todo lo que venga, ¿no? Incluso a costa de las burlas que pueda incluso generar. Entonces, obviamente, en el siglo XIX, en el siglo XX, pues sí hubo una expansión progresiva del racionalismo que venía heredado de Descartes o de la revolución francesa del racionalismo y de la ilustración, pero empezaron a ver también sus divergencias. Entonces, obviamente, en el siglo XIX, a finales, hubo un repunte del espiritualismo, ¿no? Que suponía pues, el pensamiento científico. Y entonces, entre las dos guerras mundiales, entre la Primera Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, el espiritismo, esto de agarrarse, comunicarse, fue una práctica súper cotidiana. Incluso lo hacían líderes. El mismo Madero, incluso hay una novela de Ignacio Solares muy importante que habla de Madero se reunía, ¿no? Con espiritistas para determinar muchas de sus acciones de gobierno o de lo que tenía que hacer o a quién tenía que combatir o cómo tenía que negociar, ¿no? Hay un libro maravilloso, en este caso, que se llama La montaña mágica, de Thomas Mann, donde nos ubica de manera metafórica estas dos posiciones, la posición, por un lado, de
los creyentes empíricos, todas las pseudociencias y los científicos, ¿no? Estas dos posiciones encontradas. Y obviamente una montaña, la montaña de Davos, enfrentados ahí a estas cuestiones y ahí tenemos unas escenas loquísimas de espiritismo, ¿no? Entonces, obviamente, estas fueron metiéndose, incluso en los años, cuando llegan los medios de comunicación masiva, como en este caso la televisión o el radio, pues crecen más. Entonces, por ejemplo, la astrología tiene un gran auge y goza de mucha salud, porque, bueno, ahora existen páginas dedicadas a la astrología, a las cartas astrales, todo ese asunto. En una aplicación podemos bajar nuestro teléfono y leer nuestra carta astral, ¿no? Nuestro horóscopo diario, ¿no? Yo recuerdo que todas las mañanas mi madre antes de irnos a la escuela leía su horóscopo, ¿no? O lo veía en la televisión o lo escuchaba en el radio, pero era indispensable no salir de la casa sin haber escuchado esto. Y obviamente, pues ahora tenemos con el internet y todas estas barreras, perdón, estas pantallas que tenemos en la mano, pues obviamente los efectos paranormales, los ovnis, las casas embrujadas, la telequinesis y todo ese asunto, pues han creado todavía un público, ¿no? Y han creado la sensación, en este caso, de que existen múltiples dimensiones, ¿no? No necesariamente la cuestión de los multiversos y todo ese asunto que también han sido explotados hasta la náusea por las películas de superhéroes y de Marvel y todo esto, y les han retocado y bueno, han hecho una cosa, pero hay esta sensación de que existe otro universo, otra dimensión, ¿no? Y que la ciencia no puede acceder a estas cuestiones. Entonces, obviamente, sí crean un público creyente, ¿no? Y obviamente, para poder nosotros distinguir de manera muy clara lo que es una ciencia y una pseudociencia, por ejemplo, Mario Bunge, este teórico de las ciencias argentino, pues ha enmarcado una serie de elementos. Entonces, si tenemos por lo menos dos elementos de esto que vamos a enmarcar, pues entonces ya nuestra creencia pues se marca en una pseudociencia. Entonces vayan apuntándole a ver en cuál de sus creencias cae en esto, ¿no? Por ejemplo, una pseudociencia es algo que puede invocar entes inmateriales o sobrenaturales inaccesibles al examen empírico, tales como fuerza vital, alma, superego, creación divina, destino, memoria colectiva o necesidad histórica. Entonces, si tu pseudociencia preferida tiene algo de esto, pues ya tienes un punto. Dos puntos. No es crédula, no somete sus especulaciones a prueba alguna, por ejemplo, no hay laboratorios homeopáticos ni psicoanalíticos, ¿no? Aunque los únicos que hubo en la Universidad de Duke y hubo un laboratorio parapsicológico y en París también existió un laboratorio homeopático del doctor Ben Viste, ambos fueron clausurados cuando se descubrió que habían cometido fraudes. Entonces, ojo, van dos. Tres, es dogmática, ¿no? Una pseudociencia no cambia sus principios cuando fallan como resultados de nuevos hallazgos, no busca novedades, sino que queda atado a un cuerpo de creencias. Cuando cambia lo hace solo en detalle y como resultado de dimensiones dentro de su grupito de creencias. Rechaza la crítica, en este caso, está en contra de la actividad científica, alegando que la ciencia es motivada por la resistencia psicológica, en fin, ¿no? Y termina recurriendo al argumento que decíamos, ad hominem, o sea, al ataque personal, en lugar de un argumento honesto, científico y veraz, ¿no? Van tres. Cuatro, es que no encuentra ni utiliza leyes generales. Los científicos, en cambio, buscan leyes, en este caso generales, una de las cosas más curiosas es esta, ¿no? Que sus principios son incompatibles con algunos de los principios más seguros de la ciencia, en este caso como la telequinesis, esta cuestión de que pensamos que si lo pensamos o vamos a poder mover objetos, como aquí en la imagen tenemos al Jedi, ¿no? Que está moviendo las cosas y los niños veían Star Wars y creían que también podían mover las cosas como los Jedi. En este caso, bueno, esto contradice el principio de la conservación de la energía, ¿no? Por un lado. O el concepto de la memoria colectiva contradice la cuestión, un absurdo de que un solo cerebro individual puede recordar las cosas.
Y tenemos esta muy de moda, vamos con otro, entonces ahí vayan apuntando su pseudociencia favorita, cuál de todos estos tiene. Una de las cosas de la pseudociencia es que se vende como fácil, en este caso, que no requiere un largo aprendizaje, que el motivo es que no se funda sobre un cuerpo de conocimientos auténticos. Por ejemplo, quien pretende investigar los mecanismos neuronales del olvido y del placer tendría que empezar por estudiar la neurobiología o psicología, ¿no? Y tendría que dedicarse varios años a practicar en el laboratorio, estudiar y todo ese asunto. Sin embargo, lo vemos, hay un gran mercado ahora, sobre todo en Facebook, Twitter, en las redes, en YouTube, ¿no? Que cualquiera que pueda recitar un dogma, en este caso, de que el olvido es efecto de la represión o de que la búsqueda del placer obedece al principio del placer freudiano, en este caso, entonces, obviamente, eso solamente es repetir un conocimiento, no experimentarlo, no buscarlo. Entonces, aquí caemos en una cantidad de planos que a lo mejor aquí hasta pierdo amigos, pero por ejemplo, esta cuestión de la semiótica de la felicidad o semiótica de la vida cotidiana, que a través de un esfuerzo de memoria colectiva, en este caso, vamos a ser felices, o a través del análisis de las vivencias de una persona que estuvo en un campo de concentración, entonces vamos a poder ser felices y sacar nuestra depresión y nuestros demonios internos. Eso, por ejemplo, es una pseudociencia, ¿no? Otra característica de la pseudociencia, como esto de los magnetos o los cristales o las piedras o de cómo ¿cómo se llaman estos? Los magnetos, no, los cuarzos, obviamente, es que se ve que solamente tienen un uso práctico, ¿no? Entonces no busca como cualquier científico que buscaría la verdad desinteresada, no, las pseudociencias buscan un uso práctico, ¿no? No admite ignorar algo, siempre va a tener explicaciones para todo y aunque veamos que sus procedimientos y recetas son ineficaces por no fundarse en conocimientos auténticos, les vamos a creer, ¿no? Entonces, es como un poco como la magia, ¿no? Que tiene aspiraciones técnicas totalmente infundadas, de que si yo chispeo los dedos, me va a aparecer una botella de agua, ¿no? Aunque sí apareció. ¿Mm? Y luego otra cuestión, y aquí ya vamos viendo las pseudociencias y sus seguidores y sus promotores siempre se mantienen al margen de la comunidad científica respetable, por ejemplo, eh, no publican en revistas ni científicas, ni participan en seminarios, de congresos abiertos con la comunidad científica. Y entonces aquí en las pseudociencias podemos hablar también de estos charlatanes de la motividad, ¿no? Como Dean Duperón y estos payasos que eh, llenan teatros, ¿no? Y que piensan que ellos, ¿no? En este caso, que tienen el conocimiento y todo, pero son incapaces de enfrentarse a un debate en un lugar, en este caso, académico, ¿no? En alguna vez aquí al margen, alguna vez tuve algún intercambio con el hombrecillo Odín Duperón, este tipo que se dedica a engañar gente, y invitándolo de manera formal a la Facultad de Filosofía y Letras a tener ahí un encuentro, ¿no? Entre gente que pensaba lo que él piensa que es correcto y otra gente que tenía otras opciones. Nunca aceptó. ¿Por qué? Pues porque sabía que no tenía ninguna base lo que él decía, ¿no? Eh, los científicos, por ejemplo, siempre someten sus ideas a la crítica y a sus pares, someten sus artículos a publicaciones científicas, presentan sus resultados en seminarios, conferencias, congresos, ¿no? Van, charlas, debaten, todo ello. Otro pseudocientífico, por ejemplo, son estos historiadores que se venden y que tienen, lo peor es que tienen una gran cantidad de público, ¿no? Uno entra a su Twitter y encuentra que tiene 1 millón de seguidores, como Alejandro Rosas, este cuate que lo único por lo cual es famoso es porque trabajó con Enrique Krause algún tiempo, ¿no? Y ya de ahí ya dice que es historia, y publica libros de historia, chistes, y entonces es un gran divulgador, pero, por ejemplo, no tiene la formación, ¿no? Para ser historiador. El mismo, este tipo, ahorita recuerdo un escritor, Martín Moreno, que escribe libros sobre México negro, México bárbaro, México bla, 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 bla. También, ¿no? Es un tipo que en un video mandó a quemar, ¿no? A la gente que no pensara como él ahí
al Zócalo. En fin, entonces, todos son ejemplos de gente de pseudociencias. Es decir, las ciencias no se limitan solamente a la parte de las ciencias físicas, duras, matemáticas, no, también a la parte de las ciencias sociales, a estas ramas, ahí es donde abundan muchísimo más, ¿no? ¿Por qué? Porque los límites, obviamente, epistemológicos de las ciencias sociales tienen un desarrollo diferente, entonces ahí es donde se incrustan estos tipos, ¿no? Para meter sus ideas y hacerse de cantidad de seguidores, ¿no? Como Osho y Deepak Chopra, que no sé si ustedes se acuerdan al principio de la pandemia, que había gente que decía, no, pues haz la meditación de Deepak Chopra durante 7 días o 24 días, ¿no? Y luego se lo mandas a otro y a ti. Bueno, el tipo ganaba, no ganaba porque no le dabas dinero, ¿no? Pero ganaba por las vistas que se reproducían en su canal de YouTube. Entonces, un fraude increíble. Y la gente pues, lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenían una pandemia encima y porque querían salir de ella, ¿no? Muy bien. Y luego ha habido muchos críticos de las ciencias, en este caso, como Carl Sagan, ¿no? Richard Feynman, en este caso, que han hablado de los daños que generan, en este caso, las pseudociencias cuando no parten de un método científico. Entonces, Carl Sagan tiene un libro que se llama Los Dragones o Los Dragones del Infierno, donde habla perfectamente de cómo las pseudociencias se han colado y cómo han dañado finalmente, creando sectas, todo este asunto, para dañar mucho a la sociedad. En este caso, hicimos una recopilación, ya vámonos un poco rápido porque tenemos que terminar muy pronto. Y tenemos estas, ¿no? Nada más para ejemplificar el tipo de cosas que nos encontramos todos los días. Por ejemplo, esto de la angelterapia, ¿no? No, no, perdón, aquí está, perdón, a ver, aquí estamos, es esta, aquí, ¿no? Aquí está, el pensamiento eh, ¿cuál es la gente que llega a pensar en las pseudociencias? Pues es gente que obviamente su experiencia personal hace que tenga una gran duda contra la ciencia, que tenga ciertos negacionismo interno ya armado para la ciencia, porque se le hace complicado, porque la explicación más sencilla, pues obviamente le hace pensar menos, es menos incómoda, le soluciona vida, le da recetas, no le hace pensar, no le hace esforzarse. Entonces, obviamente, el tipo de persona que se va con la pseudociencia es ese tipo de gente, ¿no? Que piensa que, obviamente, entre más me dirija más cosas, pues mejor, ¿no? Entre menos esfuerzo haga yo para pensar, investigar, tener conocimiento, pues es mejor que me lo dé un canal de YouTube que leer un libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la angelterapia, en este caso, que es una de las pseudociencias increíblemente muy seguida, ¿no? Cuando uno ve las estadísticas, esta creencia de pensar que los ángeles nos dan, ¿no? Luego les contaré una experiencia personal que tuve ahí con ellos, ¿no? Esto del biomagnetismo, esta cuestión de que pensar que con los imanes, que poniéndonos imanes, pues nuestros campos magnéticos se van a cambiar, ¿no? Y se van a modificar nuestros chakras, ¿no? La bioneuroemoción o biodescodificación. En este caso, esto igual de trabajar con nuestras emociones a nivel cerebral. Entonces, y generarnos pensamientos positivos y quitarnos lo negativo y de que yo pienso positivo y yo decreto y todo ese asunto. Entonces, o nunca utilizar la palabra no, ¿no? Entonces, esto es parte. Permítanme un segundo. Ajá, aquí está. Y esta cuestión que es tiene un público impresionante, son las constelaciones familiares. Esta situación que cae un poco entre el teatro, un poco el absurdo, un poco en el psicoanálisis, un poco en la psicología y un poco en el absurdo total. Esto de asumir roles de familiares y pensar que porque yo asumo el rol del papá, pues el espíritu del papá se me va a poseer y entonces yo voy a poder hablar con las familias, en fin, es una increíble estafa, ¿no? Pero la gente va en masa a esta situación, a esto de las constelaciones familiares. Hay cantidad de gente que piensa que esto le sirve, ¿no?
la dianética, esta cuestión que surgió como una broma y que ahora hasta Tom Cruise y otra Travolta son fan, ¿no? Esto de pensar que hay un espíritu intergaláctico que es el que domina nuestras mentes, por ejemplo, ¿no? Esto de la dieta alcalina, de consumir productos alcalinos o menos alcalinos, dependiendo de las emociones, por ejemplo, y que no tiene ninguna base de corte científico tampoco, ¿no? La desensibilización por medio de movimientos oculares, esto de que a través de con los movimientos de los ojos nos podemos entrar en estados de relajación, ¿no? La serialogía, esta creencia de que son mensajes cifrados los que nos están mandando ahí los extraterrestres a través de estos círculos que aparecen en los campos, ¿no? El creacionismo, esto de que Dios creó a la tierra y a los hombres, en este caso, ya como somos en este momento, con una inteligencia dotados, con un ADN inteligente, ¿no? Eh, Esta cuestión del Feng Shui, ¿no? Pensar que si ponemos la energía y componemos la energía y los muebles, va a circular la energía que los chinos japoneses llaman el chi, ¿no? En este caso, que va a circular. Bueno, el chi lo utilizan hasta los animes de superhéroes, ¿no? Esto es de cuando aumentan su chi o aumentan su poder. Eso es el chi, esa es la energía, ¿no? Star Wars lo utilizó, en este caso es la fuerza, ¿no? Es una pseudociencia. Incluso la religión Star Wars ya es oficial en Australia, para que se den una idea, ¿no? La grafología, esta cuestión de pensar, ¿no? Que se utiliza para poder determinar nuestro estado fisiológico o nuestras aptitudes en este caso. Que no hay que confundir la grafología con la caligrafía forense, que es otra cosa, ¿no? La caligrafía se utiliza para determinar si una persona es su firma o no es su firma, ¿no? Pero la grafología, esto de que, yo firmo así y entonces soy un maniático porque firmo así, o soy un pasivo porque escribo así, eso es charlatanería de la más chafa y hay gente que se promociona en radio con eso, ¿no? Escuchen a López Dóriga promocionar a una persona que utiliza esto y pues es patético esto del negacionismo, esto de los que niegan todo, ¿no? El cambio climático, el holocausto, todo lo negan, el coronavirus, en fin, todo esto sin ninguna base más que el discurso del odio. La programación neurolingüística, esta cuestión creada, inventada y mercalizada para hacerle pensar a la gente que a través de una serie de palabras vamos a poder condicionar nuestro cerebro, nuestras cuestiones. Entonces, cuando uno ve series, por ejemplo, como El Mentalista, por ejemplo, que utilizan todo esto, pues uno cae, se da cuenta de las trampas, ¿no? Que hay una película de Will Smith también que un poco se burlan de esto, de cómo la gente empieza a crear códigos a partir de ciertas palabras y se lo creen. Y a partir de que se lo crean, pues obviamente pues, pasa un montón de cosas. Y esto de la piramidología, que creen que a partir de las figuras piramidales pueden tener energía, ¿no? Este es muy famoso, esto del el coaching ontológico, laborativo, personal, todo lo que es la psicología transpersonal en este caso, son prácticas y creencias que no poseen la mayor ni siquiera un fundamento empírico, testeable, comprobable en este caso, ¿no? Entonces están muy basados en la psicología, bueno, en el pensamiento New Age, en este caso en los 70s, estos ondas hippies, y en autores post-freudianos como Carl Jung, ¿no? Entonces, a partir de ahí es muy complicado, en este caso, entrarle al debate de si esto funciona o no, pero de que es un gran negocio, es un gran negocio. Y cualquiera puede ser coaching de vida, ¿no? Imagínense. La ufología, la cuestión de los ovnis, de pensar que vivimos rodeados de ovnis y que nos dominan y que ya están aquí o que van a llegar, ¿no? Y sobre todo está dado muy por este tipo de canal que al principio lo prometí y después terminó siendo un chiste, este del History Channel, donde vemos este tipo de programas de alienígenas ancestrales, donde podemos darnos cuenta de que juegan muchísimo con esta creencia y vieron un mercado de charlatanería y lo explotan, ¿no? Entonces es cuando nos dicen ahí que los mayas, los egipcios y todo fueron extraterrestres. Entonces uno no sabe si tirar la pantalla, ¿no? Ven, Lula.
Y pues aquí solamente les ponemos un pequeño diccionario de todas las pseudociencias que nosotros tenemos: flores de Bach, limpieza de colon, homeopatía, hidrogenética, homotoxicología, suplemento mineral milagroso, naturopatía, osteopatía, ozonoterapia, acupuntura, quiroterapia, reflexología, acupresión, reiki, terapia Gerson, terapia gestal, terapia neural, terapia ortomolecular, terapia quelante, toque terapéutico, conexión con diosas antiguas. ¿En cuáles de estas están ustedes? ¿No? Y cerramos aquí con esta última, que es debatible, ¿no? Mario Bunge, ¿no? Y muchísimos autores no se ponen de acuerdo todavía en pensar que si el psicoanálisis es una ciencia o una pseudociencia, sobre todo por la falta de carácter experimental, la falta de carácter metodológico, de evidencias, de testeo, de evaluaciones, de igualar experiencias, en fin. Entonces, pues obviamente lo vamos a abrir a debate, vamos a tener en una próxima sesión invitados para poder tocar este tema en específico. Ahora lo dejamos en debate para que ustedes nos puedan decir qué piensan, si es o no. Y ya para cerrar, pues cuando nosotros pensamos en la parte de lo que estamos viviendo como una pandemia y todo lo que ha surgido, ¿no? Todas las terapias y de pseudociencias que surgieron en este caso para intentar curar, ¿no? El COVID, desde la orina de vaca, el blanqueador con cloro, la cocaína, en fin, todo lo que se pensaba, porque pensaban que el COVID era un subproducto de la tecnología inalámbrica del 5G y que era un arma biológica filtrada, en fin, y entonces ha habido un mercado de pociones, de píldoras, de prácticas, en este caso, para estimular, ¿no? En este caso, los sistemas inmunológicos. Pero obviamente, cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta tablita, ¿no? De los tratamientos, solamente uno aprobado, 3 pseudociencias, 13 con evidencia contradictoria, 2 ampliamente utilizados, 2 no prometedores y 2 con evidencia prometedora. Entonces, obviamente debe de seguirse un proceso muchísimo más complejo que solamente el de tomarnos cloro para curar y matar el COVID, ¿no? Muy bien. Bueno, con esto concluimos nuestra sesión de hoy y la próxima sesión promete que vamos a hacer algo ahí curioso con la historia del Internet, ¿no? A ver qué tal nos va. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sus comentarios aquí déjenos abajo, estén en contra, a favor, díganos cuál es su pseudociencia favorita y nos avisen. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Nos estamos viendo la siguiente sesión y que tengan buena tarde. Muchas gracias.